Les presento al profesor el doctor Jaime Puy Guisado, del Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura y Filologías Integradas de la Universidad de Sevilla, graduado en Filología Hispánica y ha cursado los másteres en Estudios Hispánicos Superiores, Formación del Profesorado y Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales, y el doctorado en Estudios Filológicos sobre la poesía mexicana nocturna. Ha organizado eventos científicos como las Jornadas Internacionales, Juan Ramón Jiménez, mi Rubén Darío, por ejemplo, este evento del 2015 y otros eventos, congresos en la Universidad de Sevilla, en Múnich. Ha sido profesor visitante de universidades de Islandia, Italia o México y realizado estancias de investigación en Boston University, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente coordina un proyecto de cooperación al desarrollo sobre enseñanza de español en los campamentos de población refugiada de Saharao. ¿Cómo es? Saharao. Saharaui. De Saharaui. También trabaja en el ámbito de la educación no formal y la juventud a través de la Asociación Humanitas Sevilla, en la que desempeña el cargo de vicepresidente. Pues para nosotros es un gusto y ojalá que no sea solo una vez, sino varias, de que nos puedas acompañar. Aquí tenemos a una población diferentes, digamos, son de diferentes, a ver, estudios académicos, pero nos une, todos los que estamos aquí nos une algo, que es la pasión por la enseñanza del español como segunda lengua. Así que bienvenido, Jaime, y adelante. Pues muchísimas gracias, Gabriela, por compartir este espacio, invitarme y estar con vosotros, vosotras hoy y además conectaros a esta hora que yo creo que para vosotros ya es bastante tarde, ¿no? Para mí, en Andalucía, en el sur de España, esta hora es todavía temprano, es como la tarde. A esta hora puedo estar merendando, ¿no? Pero aquí ya me aclimato en Costa Rica al horario de aquí y ya me voy sintiendo cansado, ¿eh? Ya me voy aclimatando al horario de aquí. Bueno, pues muchas gracias a todas. Estoy muy contento de estar aquí. Estaba terminando ya mi periodo en Costa Rica, ya me voy poniendo triste. Pero bueno, Pero siempre lo habrá has otra oportunidad aprovechado más. muchísimo, qué Sí, bueno. sí, la verdad que sí. Bueno, titulaba la charla Experiencias creativas de aprendizaje en contexto académico, cosa muy amplia, ¿no? Voy a picotear en algunas cosas, algunas experiencias que he tenido en la universidad y fuera de la Universidad de Sevilla, pero siempre relacionado con la Universidad de Sevilla. Eh, pero bueno, son metodologías, prácticas que pueden ponerse en práctica en la educación superior y en otros contextos. Y si no, por favor, me interrumpís si queréis, porque además creo que no veo a todo el mundo en la pantalla, entonces no sé si creo que el Zoom este tiene esto de levantar la mano y tal. Me interrumpís directamente y habláis así. Yo os escucho si tenéis alguna duda o alguna crítica o esto de... No, yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh? Y debatimos que muchas veces es más interesante que la charla. Bueno, voy al grano. A ver. Vale. Bueno, quería presentaros algunas metodologías con las que trabajamos en Sevilla, algunos profesores. En concreto, venimos trabajando con proyectos de innovación docente, ese concepto de innovación docente que es muy ambiguo, ¿no? Porque, bueno, el otro día en la charla en el TEC también hablábamos un poco sobre el tema, pero bueno, hay metodologías que parecen muy modernas, muy nuevas, muy eficientes y que ya siguen los griegos, ¿no? O sea, que tampoco estamos inventando nada nuevo, ¿no? Que hacían culturas anteriores y formas educativas, pero bueno, hay que ver en cada contexto qué es lo que funciona mejor para adaptarlo, ¿no? Este proyecto que llevamos ya un tiempo llevando a cabo en la Universidad de Sevilla se llama ECO, por el acrónimo de Explora, Crea y Ofrece, ¿no? Hay como una serie de ideas para explorar, detectar necesidades, investigar, definir
Es decir, es un aprendizaje basado en retos, que no es lo mismo que un aprendizaje basado en trabajo o en proyectos, ¿no? En una clase en la que se aprende por proyecto, un grupo de alumnos puede investigar una cuestión, pero no hay un reto. Un reto tiene que salir de una necesidad social, de un colectivo, de un grupo de personas, un grupo de otro tipo de cosas, de objetos de investigación, en donde afronte algún problema, es decir, con una necesidad social eh, para avanzar, para solucionar, ¿no? Un reto puede ser en el aula de enseñanza de español de L, que la persona a la que le estamos dando clases de español, eh, por ejemplo, consiga que un pariente suyo, alguien de su familia, aprenda una palabra al día, ¿no? Eso ya afronta un reto. Entonces vamos a trabajar por retos y a ver cómo hacemos esto, ¿no? Pues así empezamos a pensar. La creación está basada en diseñar prototipos, es decir, construimos, ahora les enseñaré concretamente cómo lo hacemos, como una especie de escultura, de artefactos simbólicos, para pensar y diseñar con formas más allá de la propia oralidad, la propia habla, el diseño, lo típico que estamos acostumbrados en los proyectos, ¿no? Pensar de forma creativa, ¿no? Y el ofrecimiento es justamente aplicar eso que estamos creando. Parece una cosa quizá muy básica, ¿no? Lo que estoy contando, pero bueno, tiene como cierta metodología implementada. Ya hablaba del aprendizaje basado en retos. Esta metodología también está basada en el Human Design Thinking, es decir, en el aprendizaje basado en ser. Ya no solo en el aprendizaje basado en cuántas cosas vas a aprender, si te vas a saber todos los ríos de tu país, o si vas a saber todos los reyes, o todas las provincias, o todos los tipos de fórmulas químicas que existen, ¿no? Sino que también esa parte emocional, humana, de tener en cuenta a cómo aprendemos cada uno, ¿no? El design thinking, no sé si lo conocéis, metodología que está basada en cuestiones económicas, empresariales, de ingeniería también. Es decir, lo podemos traducir como pensamiento de diseño, es decir, justamente crear retos para pensar soluciones, muy relacionado también con el pensamiento visual y con construcciones 3D que ahora veremos, muy basado también en la docencia emocional. Como decimos, ¿no? Siempre intentamos ver tras un aprendizaje cómo nos sentimos, cómo nos empatizamos con esa cosa con la que estamos investigando, ¿no? Cómo nos toca. Muchas veces el otro día hablábamos, por ejemplo, de poner el cuerpo, ¿no? en el aprendizaje. Los ODS, no sé si los conocéis, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como diferentes temas también como de un compromiso social en cuanto a un progreso eh, en diferentes temas, ¿no? Y por supuesto siempre la metodología basada en los intereses de nuestro estudiantado y la motivación, es decir, para enganchar, eh, vosotros sabréis si ya dais clase, si estáis ejerciendo como profesores, que si estáis tratando un vocabulario que a un alumno le interesa, ¿no? Si a un alumno, por ejemplo, le interesa mucho el mundo de la mecánica, aprenderá más español sobre el mundo de la mecánica porque le interesa. Eso es una cosa básica, pero que muchas veces no tenemos tan en cuenta, ¿no? Y cuando en una clase, pues a lo mejor podemos tener 50 personas, ¿no? No sé, las clases que tengáis. Se resulta más complicado y para eso hay que buscar estrategias. Aquí tenéis el prototipo, es decir, como ese pensamiento, esa construcción simbólica que hicieron algunas de mis estudiantes para hacer un reto sobre la disfemia, es decir, la tartamudez. Ellas pensaban en esa idea entre lo cerebral, lo racional y lo emocional, la comunicación, o sea, porque muchos de mis estudiantes cuando tratan este tipo de cuestiones, primero ven que es un problema que hay que solucionar, ¿no? El tema de la tartamudez, por ejemplo, y luego se dan cuenta que al final lo que hay que solucionar son temas de autoestima, emocionales, para generar ese espacio seguro y para que la comunicación mejore, ¿no? Entonces, siempre se parte en esa fase explora de las hipótesis de trabajo y mediante la búsqueda de bibliografía, el contacto con expertos, el contraste con el propio profesor, el habla entre sus iguales, entre ellos mismos, van
dejando de un lado los prejuicios primero en cuanto a una hipótesis de trabajo primera y van llegando a un conocimiento más exacto de la realidad, ¿no? Y hacia la fase crea una solución más exacta, más efectiva del problema. Por supuesto, para incentivar la participación, generar la creatividad. Os pongo ahí la bibliografía de este autor, Palasma, esta idea representativa de pensar con las manos, ya no solo pensar, el otro día hablamos pensar con el dibujo, pensar con el cuerpo, ¿no? Son formas diferentes de pensar y que dan soluciones diferentes a las que no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, Podemos pensar con las manos con plastilina, con barro, con papel. También, dependiendo del material, tendremos soluciones unas u otras, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos materiales como Lego, ¿no? Las piezas de Lego, no va a ser lo mismo que una plastilina, porque las piezas de Lego están predispuestas para que encajen y tengan una forma concreta. Sin embargo, la plastilina la podemos moldear de una manera como queramos, ¿no? Es decir, o sea, el material también implica una forma de pensar. Em, Cuando yo trabajo con las imágenes en clase, ahora lo veréis más adelante, que tengo alguna imagen de mi alumnado en clase, no les pido cuando dibujamos, no dibujar por dibujar, pues vamos a decorar, sino vamos a dibujar para pensar, ¿no? Es decir, yo doy clases de didáctica de la lengua, la mayoría de mis clases, algo de literatura. Entonces, no sé, muchas veces, por ejemplo, puedo pedirle que dibujen lo que es el enfoque comunicativo. Y a lo mejor les doy un minuto, un esbozo, ¿no? Un trazo simple para decir simbólicamente lo que piensa y lo que hablamos. Pensar con el cuerpo, trabajo mucho role-playing, performance, teatralizaciones, para recrear situaciones que los acerquen a su realidad profesional, ¿no? Futura. Si estamos, por ejemplo, en el aula de español, eh, la teatralización nos puede ayudar mucho a poner a esas personas, por ejemplo, en un puesto laboral futuro, ficticio, en el que vean la necesidad de usar un vocabulario concreto o una forma de cortesía concreta en la comunicación o una gestualidad, una corporalidad concreta, ¿no? Em, Esta parte que traigo de educación no formal tiene relación con un poco con mi aprendizaje hacia ciertas metodologías que trabajo en clase, más allá de lo tradicional académico, ¿no? Frente a la clase magistral, trabajo mucho con Energizer, como pequeñas actividades de calentamiento del cuerpo donde empezamos a movernos por la clase. Por ejemplo, pongo una canción y un estudiante guía, se ponen de pie, guía una fila y tiene que hacer primero un movimiento y el resto lo van imitando, ¿no? Por ejemplo, en función con el ritmo. Pues este tipo de cosas parecen muchas veces una tontería, pero mis estudiantes, al menos en España, pasa muchas veces que están de una clase a otra y están con sus móviles, con sus celulares, están pensando en el examen que tienen, les ha dejado el novio, ¿no? Estas cosas. Y de repente, claro, cuando activas el cuerpo, todo el mundo va en una, te diviertes, te enfocas en otra cosa que no sea el aprendizaje, así como lo que me toca ahora, todo el mundo se conecta a la clase. Y después ya se crea otro ambiente de trabajo que, aunque pierdas a lo mejor 5 o 10 minutos, a mí me sirve muchas veces para focalizar, ¿no? Y tener un tiempo más valioso que el que muchas veces tenemos en clase. Y ponía aquí el programa Erasmus Plus Juventud, financiado por la Unión Europea, que nos ha permitido a muchos jóvenes de hasta 30 años, ¿no? Pero suele financiar movilidad de personas hasta 30 años más o menos, tanto de la Unión Europea como de países vecinos, ¿no? Incluso incluyen países como el Líbano, como Turquía, como Marruecos, compartir espacios de aprendizaje y tener un aprendizaje intercultural donde ver que hay problemas comunes en diferentes regiones que se pueden solucionar y, oye, cuando hablas con una persona turca, cuando hablas con una persona argelina que tiene un punto de vista diferente, otra de Irlanda, pues, oye, yo no lo había pensado así, yo no lo había pensado con este enfoque. La diversidad siempre genera un aprendizaje más enriquecedor, ¿no? Si ponemos
a personas de un mismo pueblo, de un mismo género, con gustos parecidos, no va a haber esa diversidad a la hora de de aprender, de enfrentarnos a un reto. Aquí tenéis un ejemplo de alguna de estas formaciones interculturales que hemos hecho por ejemplo, creo que era en Turquía, ¿no? Que veis como, por ejemplo, estábamos pensando colectivamente mediante el dibujo. Aquí, por ejemplo, estábamos creando un cohete con materiales reciclados y cada persona, todas de diferentes países, una española, un georgiano, una de Azerbaiyán, otra de Grecia, eh, una persona ya veis que tiene los ojos vendados, otra persona no puede usar las manos, otra persona tiene unos cascos y no puede escuchar, y así fomentamos un poco la diversidad del trabajo en equipo, ¿no? Esto se potencia mucho. Cuestiones que trabajo en clase con respecto a al propio trabajo con la lengua, con la literatura, ¿no? No sé si lo hacéis en clase o habéis visto este tipo de técnicas creativas, ¿no? No sé si lo conocéis todo, me lo decís y paso más rápido, ¿no? Por ejemplo, el caligrama, ¿no? Muchas de estas técnicas que se crearon en el surrealismo, ¿no? Los años, a partir de la vanguardia, los años 20, los años 30, sobre todo en Francia, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos crear un poema con forma que represente ese poema, pero no solamente con un fin artístico, no solamente con un fin artístico, sino también como medio. Es decir, vamos a escribir un poema de forma simple, con un nivel, a lo mejor si tenemos alumnado con un nivel muy simple de español, para representar una idea. Por ejemplo, queremos decir cómo han sido mis vacaciones. Pues con diferentes líneas podemos crear un paisaje, lo podemos hacer progresivamente, ¿no? Porque muchas veces el alumnado, por lo menos el mío, yo no sé dibujar, ¿no? Esto me cuesta mucho, bueno, pues dejarlo progresivamente. Escribe una historia de 3 líneas y explica cómo han sido tus vacaciones. Luego piensa o dibuja un paisaje y ahora empieza a crear, ¿no? Y bueno, no es lo mismo hacerlo de forma tradicional que plantearlo así de forma un poco más artística, ¿no? Motiva más y genera una experiencia que el estudiante suele recordar más y eso hace que sea un aprendizaje significativo más duradero. Aquí tenéis un ejemplo de cadáver exquisito visual, ¿no? El cadáver exquisito, no sé si lo conocéis, una técnica poética donde la primera persona escribe un verso, la siguiente, un poema colectivo, ¿no? La siguiente escribe otro verso y a la tercera que le llega dobla el papel y no se ve el verso primero. Entonces queda un poema sorpresa al final porque la persona que le llega el verso solo ve el anterior. Entonces al final, oye, queda un poema así que sorprende y siempre gusta, ¿no? Porque crea así un poco sorpresa y tal. Aquí he puesto el ejemplo así como más con el tema visual. La escritura automática, no sé si la conocéis, esta técnica, a mí me gusta mucho como para trabajar el autoconocimiento. En la clase de L quizás es un poco complicada trabajar la escritura automática porque justamente es transcribir lo que exactamente estamos pensando. Y claro, si estamos en la clase de L, normalmente nuestro alumnado no piensa en la lengua en la que le estamos enseñando, ¿no? Pero bueno, sí a lo mejor se nos puede ocurrir alguna actividad en la que pueden escribir desde su lengua materna y después traducir o no sé, también para lanzar un poco ideas, ¿no? La greguería sí implica quizá una cuestión un poco más compleja porque se usa un pensamiento lateral, quizá a veces trabajando con lo absurdo, ¿no? Es un subgénero literario que creó Ramón Gómez de la Serna, un español de lo que se ha llamado la generación del 14, ¿no? Antes de la vanguardia. Eh, y tiene, bueno, como pequeñas frases que son creativas, que juegan con la lógica más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, los pulpos son los guantes del mar, ¿no? Aquí trabajamos a lo mejor también con los estudiantes la metáfora, el humor, la ironía. No sé si conocéis los poemas de origen japonés, ¿no? Que ya no solo juegan con la síntesis, con la tranquilidad, con la paz, en concreto el haiku, ¿no? Ese poema, por ejemplo, que es icónico de Matsuo Basho. El viejo estanque, se zambulle una rana, el ruido del agua. Fijaos que es súper simple y sin embargo evoca
tranquilidad, naturaleza y claramente en el contexto, al menos natural de Costa Rica, seguro que pueden salir haiku maravillosos. Eh, ya no solo se puede trabajar, aprender vocabulario que esté relacionado con la poesía o que se esté trabajando en clase, sino también eh, se pueden potenciar cuestiones como el tema de lo sostenible, como de la salud mental en cuanto a eh, parar el tiempo y detener frente a la actividad estresante que siempre llevamos, ¿no? El día a día muchas veces, al menos yo, espero que vosotros menos. Y bueno, también quiero traer una propuesta de no solamente escribir, sino leer de otra manera, leer de forma multimodal. Leer no es solamente coger un libro y ver de qué va la historia. Eh, También es descifrar códigos, decodificar. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí pongo una imagen. eh, Esto me basé en un curso que hicimos en la Universidad de Sevilla con el profesor Eduardo Herrero, que venía justamente de, fijaos que es una cuestión muy interdisciplinar, ¿no? De ahí surge todo esto porque trabajamos en el proyecto ECO, que os comentaba antes, con compañeros de pensamiento visual de diferentes ramas como diseño industrial, ingeniería, psicología, educación. Y aquí, por ejemplo, yo plasmaba el proyecto docente, el programa de toda la asignatura de literatura hispanoamericana uno de la parte de la colonia, ¿no? Con símbolos para explicar de forma rápida, ¿no? Cuestiones históricos, literarias, sociales que trabajábamos en clase, ¿no? Aquí veis como, por ejemplo, al final del todo hay como, no sé si se aprecian bien, como si fueran unas hormiguitas, ¿no? Porque eso representaba como la calificación de los estudiantes. Yo quería decir, oye, si trabajas como una hormiguita día a día, si vienes a clase, si entregas los trabajos, si participas, si te has leído el texto, si todo eso y además le pones entusiasmo, le pones emoción, pues vas a sacar un 10, maravilloso. Y aquí, como os comentaba, tengo un ejemplo de esa misma clase de literatura hispanoamericana, cómo trabajábamos un texto literario, no sé si lo conocéis, los comentarios reales del Inca Garcilaso para trabajar la cultura inca. Y aquí cada estudiante le tocó una serie de capítulos, porque el libro es larguísimo, y para fomentar un poquito, porque todos los años los estudiantes decían, uff, esto qué largo, uf, un poco peñazo, es difícil así de leer todo esto. Eh, Le di a cada estudiante unos 4 o 5 capítulos y tenían que representarlo en esa pizarra y así todo el mundo veía rápidamente o se imaginaba, también podíamos, yo juego mucho a especular qué poner el dibujo y qué, ¿no? O sea, cuando las personas están dibujando, terminamos y les doy además un minuto, 2, 3 minutos porque si no se pone a decorar, se pone a pintar, ¿no? Y no nos interesa, o a mí no me interesa el dibujo decorativo, sino el dibujo simbólico. Entonces, pues, por ejemplo, pues, veis en esa segunda escena hay una persona con un cuchillo, otra tirada en el suelo, ¿no? Te puedes imaginar un asesinato, un homicidio, ¿no? Y a partir de ahí especulamos, y si yo me he leído el capítulo 5 y no me he leído el 2, pues como en el capítulo 5 pasaba que esta persona, como había un entierro, entonces seguramente, entonces vamos entrelazando y vamos conectando ideas, ¿no? Y sin embargo, no me lo he leído y a lo mejor me da quizá más motivación para ahora leérmelo, ¿no? Porque digo, uy, pues ha pasado esto, ¿no? Y igual me debería enterar mejor, ¿no? Sí, aquí tenemos el ejemplo de otro alumno que se disfrazó de un personaje relacionado con la llegada con la conquista de América. Un ejercicio de teatralización, representando creo que era el personaje de Luisa de Santángel, y dando un discurso, vistiéndose como él. Entonces, claro, si tú te disfrazas de un personaje adoptas su postura, su discurso, porque te has leído los textos, te integras y te toca más, ¿no? Dialogas un poco de forma más personal con eso. Igualmente, cuando vimos, no sé si conocéis a la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, eh, pues Sor Juana, aparte de sus maravillosos poemas, tiene también recetas, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no? También para sentirnos un poco la piel de Sor Juana, ¿por qué nos cocinamos y mañana traemos una torta de arroz, unos buñuelos de queso, lo compartimos en clase? Nos comemos las cosas que Sor Juana cocinó, ¿no? O sea, estamos ahí como pensando
de nuevo, como decía antes, con el cuerpo, sobre una cosa que hizo una persona en el siglo XVII y nos estamos poniendo en ese lugar, ¿no? Y además es una cosa que puedes hacer, ¿no? Más allá de leer sus textos, puedes cocinar lo mismo que hizo ella, mejor no con los mismos ingredientes, no con los mismos artefactos, pero de una manera parecida y también te conecta con esa realidad. Ya no es un texto que te habla desde hace muchos años, sino que es una cosa que está en tu presente. Y por último, y lo voy a pasar rápidamente porque quiero sobre todo escucharos si tenéis alguna cuestión, algún comentario, contaros rápidamente el proyecto más específico de enseñanza de español que llevamos ahora mismo desde la Universidad de Sevilla en el contexto de cooperación para el desarrollo es el proyecto RASDELE. RASD es el acrónimo de República Árabe Saharaui Democrática y estamos fortaleciendo el español en el desierto al sur de Argelia. Bueno, traía un poco así una explicación de la, de la guerra entre Marruecos y el Sáhara. No sé si estáis un poco al día, un poco complejo el tema, pero bueno, básicamente son personas que han tenido que exiliarse por temas de conflicto bélico con Marruecos, justamente al sur de España, y se han tenido que ir a Argelia. Entonces, pues están en un campamento de refugiados en medio del desierto y ahí estamos trabajando el refuerzo del español porque lo tienen como segunda lengua, porque España desde el siglo XV también colonizó esa zona y el español se ha quedado como segunda lengua y ahora es el propio pueblo, también por razones políticas, ¿no? El propio pueblo saharaui el que quiere que el español siga permaneciendo en las escuelas porque para las personas eso incrementa su comunicación, sus oportunidades laborales y fue una necesidad que se trasladó de los propios campamentos, ¿no? A la hora de trabajar a la cooperación, para no trabajar como estos europeos que están aburridos, que vamos a ir a África a seguir colonizando, ¿no? Intentamos que nos llevar ese enfoque. Y bueno, aquí están un poco los diferentes campamentos, ahí podéis ver geográficamente dónde se ubican. Y bueno, básicamente el proyecto tiene como varias líneas. Estamos formando a maestras de educación primaria, prioritariamente, que enseñan español, a estudiantes también. De hecho, yo vuelvo a Sevilla y nos vamos para el Sáhara el lunes. El lunes nos vamos para Madrid y el martes viajamos para el Sáhara. Nos vamos casi, creo que 9 estudiantes y voy yo con ellos y luego van 3 profesores más y vamos a trabajar, supongo que conoceréis el examen del DELE, ¿no? Del Cervantes, que se van a presentar a las maestras en Argel. Y también no solamente les enseñamos español, porque algunas maestras tienen un español muy deficiente, sino también metodología docente, formación docente para innovar, para enganchar, para motivar los estudiantados. Y bueno, tenemos otras muchas actividades relacionadas con eso. Aquí tenéis algunas fotitos de los campamentos y algunas de los talleres que hemos hecho con ellas, ¿no? Si antes de hacer alguna intervención, algún taller, preguntarles, oye, ¿qué reto me pongo yo a la hora de aprender o mejorar mi español? ¿Qué miedo me da? Muchas decían, me da mucho miedo hablar en público. Otra cosa que nos ponía y veíamos, por ejemplo, era que delante de los inspectores de educación, que eran como sus coordinadores de estudios, no se expresaban tanto, ¿no? Les ejercían un poder, una presión que todas esas cosas son importantes a la hora de enseñar, ¿no? ¿Qué expectativas tengo, no? Aquí, por ejemplo, mm, bueno, no hacía demasiado calor esos días y trabajábamos mucho la cuestión de la pedagogía al aire libre, ¿no? No es lo mismo en la sala en la que estábamos en la biblioteca, ahí al lado, que en una mesita en medio esa maravillosa que tenemos allí, donde hablábamos, jugábamos a juegos como el Story Cubes, a hacer historias aleatorias colectivas, ¿no? Y a partir de ahí, de hecho, las que están a mi derecha, no sé cómo sale vosotros la imagen, son maestras con las que trabajamos y el compañero que está de pie era otro profesor, compañero mío, el que está sentado, sin embargo, era una persona de allí que no era maestro, que vino allí porque, bueno, vio un movimiento, se acercó, pero hablaba algo español porque había estado viviendo en el norte de España. Y yo le dije, Ali, siéntate y te pones con nosotros. Él estaba así como, uy, esto va así con las mujeres, con las maestras, no me quiero yo relacionar mucho, ¿no? Como que esto no es una cosa de hombres, ¿no? Estaba así un poco primeramente un poco así como indeciso. Sin embargo, claro, vimos que eso era una oportunidad, una persona que hablaba incluso mejor español que las propias maestras que enseñaban español. Oye, pues siéntate y habla también con ellas y juega lo que estamos haciendo, porque claramente enganchar a gente
son oportunidades para el aprendizaje, ¿no? Y no podíamos dejar pasar a este hombre que además está aburrido y no tiene nada que hacer. Digo, pues Ali, siéntate y te pones a hablar español con nosotros y a aprender. Bueno, aquí también hicimos teatralizaciones para trabajar el enfoque comunicativo. Por ejemplo, voy al mercado, ¿qué compro? ¿Cómo le digo a la persona comprar con dinero? Voy a la frutería, voy a un restaurante, ¿no? Con situaciones reales, ¿no? Trabajando el enfoque comunicativo. Y aquí tenéis algunas de las actividades que hemos hecho en Sevilla, más de divulgación del proyecto. Em, por ejemplo, visita, trajimos a una inspectora a partir de septiembre, la llevamos a un colegio puntero en Andalucía, donde están trabajando con comunidad de aprendizaje, o el Xoco de Lenguas y Cultura que hicimos el año pasado y que ahora mismo se está celebrando en Sevilla. Ahora os voy a enseñar una fotito de ayer. Y abajo, pues, por ejemplo, tenéis una imagen del curso de formación que solemos hacer para las personas que van a viajar o personas interesadas en este proyecto. Ahí veis que, por ejemplo, creo que fue esta la dinámica final, donde las personas evaluaban, daban su punto de vista sobre el tema del Sáhara con papelitos en cuerdas puestos, así como generando como una especie de tienda de campaña, un Jaime. Aquí tenéis también algunas de las creaciones que hicieron las... Bueno, esto en concreto eran los inspectores, ¿no? Y aquí las maestras enseñaban con plastilina, de forma, una construcción simbólica, ¿no? Cómo pensaban ellas su modelo metodológico docente, es decir, cómo disponía el alumnado en clase, cómo pensaban que se podía utilizar la pizarra, para qué les servían sus materiales, si ellas estaban sentadas, si ellas estaban de pie. Y eso, representándose ellas mismas y al alumnado con plastilina, nos servía mucho para ver qué ideas, qué hipótesis, cómo trabajaban ellas a nivel docente, ¿no? Y nos ayudaba mucho porque además todas no tenían la misma consideración. La mayoría ponían a los estudiantes de forma tradicional, puestos así, sentaditos, tal. Sin embargo, una, pues, por ejemplo, ponía a los estudiantes en círculo y ella se ponía en medio. Y ya no tanto eh, como desde un aprendizaje, desde la que la profesora lo enseña todo, sino también como, oye, entre los propios niños se pueden ayudar a enseñar. Tendréis en vuestra clase personas que hablan mejor, que hablan peor, tienen más, eh, ¿cómo se llama? Más facilidad a la hora de expresar, menos vergüenza. Ahí, por ejemplo, en el Sáhara hay niños que han venido a España en verano y tienen un nivel oral de español buenísimo, más que las propias maestras. Oye, pues eso es una oportunidad en clase para que ese niño hable con otros compañeros, ya no solo la maestra, ¿no? La maestra es un instrumento más para enseñar o para dinamizar todas esas oportunidades que tenemos en el aula. Y aquí os traía también un prototipo que hicieron algunos de mis estudiantes, no sé si se escuchará, pero bueno, solamente para ver un poco, este fue el Zoco del año pasado. Lo pongo rápidamente solamente para que veáis cómo el prototipo de la construcción. No sé si se escuchará, pero bueno, sobre todo para ver la imagen. Ah, ¿qué ha consistido vuestro proyecto? ¿De qué se trata? Bueno, pues empiezo yo si quieres. Nuestro proyecto, como podéis observar, estamos trabajando para empezar en la Asociación Humanitas, ¿vale? Que se, bueno, en este caso la Asociación Humanitas con el proyecto RASBEL, que es República Árabe Saharaui de Enseñanza de Lengua Extranjera del Español. Aquí, como podemos simbolizar, hemos puesto la bandera de España y nos queremos centrar sobre todo en la enseñanza del español allí, que no es muy buena, por así decirlo, y requiere de más esfuerzo. Hemos simbolizado, como podéis ver, dos pequeños trozos de cartón que simbolizan con un símbolo mayor que, con un tubito más grande que simbolizan las personas mayores. Quiere decir que el español en los niños es mucho más frecuentado, más hablado que los mayores, pero aún así. Bueno, como veis, esto en concreto es un prototipo que pensaron para Dajla, que es el campamento en el que vamos a ir, porque les dijimos, oye, nosotros estamos trabajando hasta ahora en el campamento de Auxerre, que era un campamento más cercano de la ciudad argelina a la que íbamos. Próximamente vamos a ir a Dajla. Os pongo la tarea de que penséis qué podemos hacer, cómo podemos ser útiles para viajar a Dajla, y ver un poco por lo que investiguéis, con bibliografía, con fotos que nos pasan y tal, con testimonios, qué se puede hacer. Vamos a pensar de forma simbólica con una construcción, ¿no? Y aquí veis
este prototipo, ¿no? que salió. Y bueno, aquí os traigo también algunas fotos del zoco que se hizo ayer en la Universidad de Sevilla. Eh, Son trabajos de alumnado y exposiciones del propio proyecto, donde hicimos como, hemos hecho como una especie de, ya lo hicimos el año pasado, una especie de pasaporte, donde te van poniendo pegatinas según los están por donde vas pasando, y ahí podéis pues, ver algunas de las pegatinas y cosas de los estudiantes. Veis, por ejemplo, que aquí hay incluso, no solamente era del tema Sáhara, ¿no? También de otras lenguas y culturas, y también estaba representado la variedad costarricense por una compañera de Costa Rica que está estudiando en la Universidad de Sevilla, que justamente ahora va a viajar con nosotros a los campamentos. También estaba representando ahí el Pura Vida, el Tuanis, ¿no? Y otro léxico de la variedad que, bueno, a la hora de la enseñanza del español también es muy importante saber la variedad de cada región, ¿no? Y dentro de la diversidad del español. Bueno, las conclusiones que os traigo básicamente creo que las he ido desprendiendo durante la charla y básicamente, bueno, destaco que para motivar al estudiantado y para trabajar la diversidad en clase hay que trabajar en grupo, hay que trabajar la realidad, conectarla con lo que se está aprendiendo y todo lo que sea el aprendizaje creativo a través del arte o de otras técnicas hace que el aprendizaje sea mucho más eficiente y que las experiencias se recuerden más a largo plazo. No es lo mismo que aprendamos un concepto, una forma verbal, una palabra, un léxico un día y al día siguiente se nos olvide, pero si ha habido una experiencia de por medio, había una conexión cerebral, emocional, artística, creativa, seguramente eso será, lo mejor perdamos, entre comillas, vamos a perder más tiempo en clase en general esa dinámica creativa, emocional, pero a lo mejor ese aprendizaje va a ser más valioso, más a largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí quiero. Creo que me habéis contado cosas por el chat, no sé si. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muy Iba bien, muchísimas gracias. Vamos a proceder a leer comentarios y preguntas al respecto. Tania dice, ¿qué requisitos debe tener un docente para participar del proyecto? Yo me imagino que se está refiriendo a al proyecto que mencionaste, el último. al del Sáhara, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué no debe ¿Qué ¿qué requisitos? requisitos, perdón, Ah, ¿qué qué requisitos? requisitos debe tener Sí. un docente para participar de este proyecto? Sí, mira, el proyecto del Sáhara ahora mismo nos lo está financiando la Junta de Andalucía, que es como el gobierno regional nuestro del sur de España, y también nos lo viene financiando últimamente la propia Universidad de Sevilla. Entonces, bueno, solamente podemos llevar hasta ahora estudiantado de profesorado de la Universidad de Sevilla. Entonces, bueno, invito a estudiar en la Universidad de Sevilla o trabajar. Puertas abiertas en ese sentido. Bueno, no sé si en vuestro caso contáis con una maestría o si estáis interesados en hacer algún tipo de doctorado o incluso para si tenéis interés en trabajar en una universidad y en el mundo de la investigación, pues de momento ese es el requisito. Yo llevo luchando de hace bastante tiempo por abrir un poco el tema y poder financiar otras movilidades más allá de la propia universidad, desde asociaciones con las que trabajamos, desde otras instituciones, pero el tema del dinero siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre está abierto a otras personas, claro, que quieran hacerlo de forma voluntaria, eh, costeándose su movilidad. De hecho, hay una compañera que ahora va a viajar a final de mayo de la Pablo de la Vide, de la Universidad Pablo de la Vide, que es la otra universidad que hay pública en Sevilla, y ella no se le va a financiar su movilidad, pero ella estudia filología árabe, le viene muy bien para su currículum, esa estancia, y bueno, está muy comprometida también con la causa y lo va a hacer poniendo ella su financiación, pero bueno, hay que asumirlo, ¿no? Es poco difícil. Bueno, existe la posibilidad y ojalá que otros profesores también se puedan integrar, ¿verdad? Y que Claro, puedan ojalá que sí. conocer. Sí, claro, es Porque parte de... Sí, en el propio equipo sí trabajamos con sí, otros profesores de otras universidades que colaboran. Por ejemplo, tenemos compañeros de Austria, de exacto. México, que han colaborado puntualmente, por ejemplo, en diseño de materiales, y Ujú, estamos trabajando, o en ujú. capacitación pedagógica, ¿no? En otras cuestiones, y sí.
Exacto. Hoy casualmente hablábamos, Jaime y yo, de esto, de la importancia de unirnos, de ser parte de pasantías, de universidades diferentes, que nosotros no nos quedemos solo, en el caso de costarricenses, en Costa Rica, que podamos hacer intercambios, estancias y compartir con personas de otros países para poder generar proyectos interesantes, ¿verdad? Justamente hablábamos de eso. Es súper importante. Joseph dice, el tipo de enseñanza del español a través de gráficos o símbolos fomenta el aprendizaje en el idioma. Esto se da cuando se nos presenta en el aula diversidad de lenguas con los estudiantes. Mm. Sí, es una afirmación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Exacto. Totalmente. Y además, Totalmente. Sí, sí. para comprobarlo, ¿no? También, por ejemplo, con el tema del pensamiento visual que comentaba antes, yo tenía en esa clase Ujú, en la que estábamos explicando los comentarios reales del Inca Garcilaso, tenía, creo que eran dos vietnamitas de Vietnam ujú. que no hablaban, tenían un español muy malo, muy malo, no estaban preparadas para estar en esa clase, que bueno, para el propio alumnado español hablar de cuestiones de primero de carrera, de grado, ¿no? Eh, hablar de cuestiones de historia de la conquista social, literaria, desde todos los prejuicios que puede tener un español al respecto de los acontecimientos, de la literatura del momento. Es complicado, complicado, ¿no? Esa asignatura. Y está, bueno, yo creo que no sabían ni quién era Cristóbal Colón, o sea, o sea, venían desde un grado muy, partían de un nivel muy bajo. Sin embargo, con estas técnicas, pues por ejemplo, claro, los dibujos son prácticamente universales, ¿no? Y claro, a la hora de entender ciertas cuestiones que estábamos tratando en clase, les ayudaba mucho, ¿no? Entonces, para trabajar con la diversidad, por ejemplo, del alumnado que tiene más problemas de entendimiento, siempre el dibujo, un gesto, otra cosa que no sea lo oral, siempre ayuda, te apoya. Bueno, y no solamente eso, sino que yo digo que la oportunidad, darnos la oportunidad de hacer algo diferente en el aula, de crear, y por ejemplo, un ejercicio que el otro día yo comentaba, creo que fue el martes, cuando fui profesora de español, que yo decía, bueno, convirtamos este cuento en una obra teatral. Entonces eran como retos, ¿verdad? O al revés, esta obra de teatro convirtámosla en cuento. Los estudiantes siempre están deseosos de nuevas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, yo los puse Sí. a crear un libro de cuentos del Quijote de la Mancha. Entonces, digamos, pintemos, atrevámonos a traer el arte a la clase, ¿verdad? Hagamos un libro de cuentos, escribamos, utilicemos estas herramientas que justamente el doctor Jaime hoy nos expuso, ¿verdad? Porque es justo esto que estamos haciendo, es como una mezcla entre la parte de arte y esa parte creativa para poder ser innovadores en la docencia. Y también tenemos una pregunta de Nelson que dice, muy buenas noches, salud. Mi pregunta es cómo llamar la atención de mis estudiantes ante la literatura clásica, ya que a veces la sienten muy lejana, pero es muy importante que conozcan este tipo de literatura. Sí, yo creo que más allá de las ideas que daba antes, que no sé si os sirven o dan nuevas ideas para hacer otras cosas que vayan bien en vuestra clase, ¿no? Como por ejemplo, eso, lo del pensamiento visual, escenificar, bocetar, eh, en vez de contar, o por ejemplo, teatralizar, como decía Gabriela, o por ejemplo, poemas clásicos o textos clásicos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con lo del tema de las recetas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si fue en esa clase o en una convocatoria posterior, yo puse un examen eh, preguntando un poco también en la misma línea si consideraban, por ejemplo, si Sor Juana Inés de la Cruz era feminista y que razonaran esa respuesta, ¿no? A mí me daba igual que dijeran que sí o que no, lo que me importaba era que razonaran la respuesta, ¿no?
que me dijeran, bueno, no es feminista porque el feminismo se creó después y tal, pero sin embargo Sor Juana Inés de la Cruz tenía una cierta filosofía de vida en la que defendió a las mujeres de la época, no sé qué. No, es decir, pero es un planteamiento filosófico moderno, nuestro, que, en el que hoy trabajamos hoy en día, ¿no? Todas esas conexiones con la realidad yo creo que son esenciales para acercar los clásicos a nuestros estudiantes, ¿no? Si estamos trabajando el clásico de los clásicos, ¿no? Quizás de la literatura en español, el Quijote, ¿no? Y pues podemos teatralizar el Quijote, podemos reactualizar el Quijote, como han hecho otros propios literatos. No sé si habéis leído a Pérez Galdós con, por ejemplo, la desheredada. La desheredada es una protagonista, está como loca y está como enajenada, un poco lleva la línea quijotesca, ¿no? Nuestros estudiantes pueden hacer una versión del Quijote hoy en día. Por ejemplo, un estudiante que de tanto ver vídeos de TikTok se quedó en lo mismo que Don Quijote con los libros de caballería, ¿no? Vamos a llevarlo a esa, si queremos motivar de esa manera, vamos a llevarlo a un enfoque más, ya no moderno, sino conectado con la realidad de nuestros estudiantes. Que ellos digan, oye, esto a mí me está diciendo algo, ¿no? Es una persona que en el siglo XVI, XVII hizo un libro y eso no sé qué me está diciendo a mí, ¿no? Yo creo que esa es la técnica. Qué lindo. Y también se me viene a la mente, por ejemplo, utilizar modalidades grupales como el debate, el foro, la mesa redonda, ¿verdad? Totalmente. Para poder discutir, porque para poder discutir, pues usted tiene que haber leído y tiene que conocer el contexto y entonces defender una idea y entonces argumentamos y el argumento, siempre le digo a mis estudiantes, para argumentar usted tiene que haber leído y saber qué está hablando, investigar. Entonces es una manera también de motivarlos a ellos a que vayan preparados. Esa parte de las modalidades grupales me encanta, qué bonito. Totalmente. Dice Raquel, una de mis compañeras del posgrado en castellano y literatura está desarrollando su tesis sobre este tema. Justamente me imagino que refiriéndose a lo que dijo Nelson de la literatura clásica y con estudiantes de secundaria. Ella ha utilizado la literatura comparada y transmedia como sustento teórico. Por ejemplo, se leen las obras clásicas, pero se exploran también sus adaptaciones a novela gráfica, anime, videojuegos y otros géneros cercanos al estudiantado. O bien se leen textos contemporáneos, pero con intertextos clásicos. También se puede fomentar la reescritura de mitos o la interpretación teatral. Qué lindo. Me encanta eso. ¿Qué opinas, Totalmente. Jaime? Y también, o sea, yo por supuesto defiendo las obras clásicas, ¿no? Pero también creo que tenemos que hacer constantemente una revisión, ¿no? De lo Sí, que como sociedad, como las personas que estamos en la academia o en nuestro contexto pedagógico, tenemos que pensar qué es lo mejor para nuestro alumnado y qué es lo mejor para que aprendan, ¿no? exacto. No sé, a lo mejor el Quijote dentro de 50 años no es la obra clásica del español por excelencia y no pasa Ujú. nada, ¿no? O sea, creo que también hay como que criticar y revisar constantemente la sociedad, la literatura, qué es lo mejor y lo peor, porque al final que Don Quijote de la Mancha sea como el libro más prestigioso, solo es una cuestión histórica de creencias, de posicionamiento político dentro de lo que es el sistema literario, cultural, ¿no? Y bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de unos años pues es un libro de Vargas Llosa, no sé, esto es un poco así. Ujú. Exacto. Y dice Milena, eso es vital, atravesar las superficies textuales, volver un texto dramático un podcast o un fotoblog, hacer de los palimpsestos una práctica frecuente, escribir a personas reales y tener retroalimentación, escribir para alguien y con un objetivo real. Muy Sí, bien. fíjate, Milena, justamente mis estudiantes ahora, que ahora están compartiendo, están en la asignatura con otra compañera, ellos han tenido que exponer, bueno, lo van a hacer hoy es jueves, ¿no? Justamente mañana viernes, lo hacen en el patio de la facultad, exponen unos podcasts que han creado Ujú. sobre diferentes culturas del mundo. Es como una edición también del Zoco este de Lenguaje y Cultura, pero lo otro es la Facultad de Filología y este lo hacemos en la Facultad de Educación.
ahí mis compañeras organizándolas, he dejado el cargo. Ujú, Pues han puesto mediante QR, mediante carteles y enlaces unos códigos y ahora la gente con sus dispositivos móviles puede escanear el QR y puede escuchar el podcast que han creado los estudiantes como una especie de ujú, relato ficticio, ¿no? Por ejemplo, un relato sobre los niños cuando nacen en Mongolia, em, que tienen una tradición que se les ponen diferentes objetos delante y según el objeto que elija el niño se lo va a marcar para toda la vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo de los podcasts ahora que, por ejemplo, está muy de moda, se escucha mucho, al menos en España, oye, pues vamos a jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, fotoblog, sí, 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 todas esas ¿verdad? técnicas dinamizan mucho, Claro, muy bien. Y luego dice, bueno, Maureen, la lluvia de ideas que se generan un debate es muy interesante, claro. sí, Y además que pues hay que, al debatir tenemos que argumentar y dar sí. nuestro punto de vista. Para la lluvia de ideas, por ejemplo, es que, bueno, hay cosas que he contado muy rápidamente. En el método que contaba, en el método ECO, justamente en la fase crea, antes de Ujú, crear el prototipo, ujú, creábamos una lluvia de ideas, ¿no? Un brainstorming con diferentes ideas. Las ujú, típicas ideas para solucionar el reto en el que estamos diseñando. eh, y otras ideas que pueden salirse de la norma. Yo, de hecho, les digo siempre que intente al menos encontrar 50 ideas. O sea, depende del tiempo que tengamos, la sesión, la claro. asignatura. Les digo, tenéis que encontrar 50 ideas y entre ellas al menos 10 tienen que ser ideas alocadas. Es decir, Ujú, que sean muy locas. Por ejemplo, ellos como van a ser futuros educadores, pues se le puede ocurrir una idea alocada, además sin ningún tipo de ética, de norma, de nada. A lo mejor ujú, tienen un reto que sea, yo qué sé, pues por ejemplo, integrar a alumnado extranjero en clase para que aprenda mejor, algo así, ¿no? Y una idea alocada puede ser matar a esos dos estudiantes. Un poco, parece una cosa loca, ¿no? Pero es un poco Sí. activar esas conexiones con las que ellos no están pensando Ujú, y claramente esa solución no es válida y después se va a descartar, no pasa nada. Pero que ellos piensen en cosas que ujú. nunca se les hubiera ocurrido porque, bueno, no sé, en otra Sí. sociedad con menos valores democráticos a lo mejor Ujú, posible. Pero exacto. bueno, Sí, sí. No, y eso los hace pensar en retos de cómo respondo para defender o para decir lo contrario y entonces, exacto, ¿verdad? Es un poco lo que queremos provocar en ellos. Es claro, como esto del palimpsesto, que es, digamos, se les da, una vez trabajamos con un pergamino y entonces estaba como a mitad, ¿verdad? La escritura estaba obviamente simulando que estaba borrada, pero entonces hay un párrafo y ellos tienen que terminar de escribir y se les da a cada uno para ver qué, y bueno, entonces hagan preguntas. Bueno, ¿en qué época fue escrito? ¿Para quién? ¿A quién, verdad? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué esto? Y entonces a raíz de eso completan. Y bueno, se motiva un poco la escritura también. qué chulo, muy bueno eso. Sí. Luego dice Cindy, yo les asigné a mis estudiantes que hicieran el Tinder de los personajes Ujú. Don Juan y el convidado de piedra. Bueno, eso Cindy seguro que te funcionó a la maravilla. Ese tipo de cosas. Yo también he jugado al Tinder, Oye. ¿no? Así con personajes o Ajá, artísticos, literarios, en algunos contextos de proyectos y en algunas clases he hecho algo parecido y funciona estupendamente. Esto de moverte, sí, por ejemplo, por la clase y buscar a tu posible romance literario, ¿no? Cosas así, funciona mucho. exacto, exacto, qué bonito. Sí, bueno, si abrimos el espacio, imagínense, ya no hay más comentarios, pero qué lindo que es también abrir esos espacios para empezar a pensar en cuántas ideas podemos poner en práctica, ¿verdad? Jaime, de verdad. Sí, y los proyectos que nos has comentado realmente muy interesantes y me parece que abren puertas, como decís, para formar parte o realizarlo en el país, ¿verdad? Propiciar ese tipo de proyectos a nivel internacional. Totalmente. Ujú. Sí, ¿alguien más que quiera comentar?
y si no damos por finalizado, porque son las 7:55, justamente era una hora. Entonces, bueno, la charla va a estar esta grabación la vamos a subir para que la puedan ver. Muchas personas no pudieron estar. Gracias por haber participado a todas las personas que están escribiendo ahí el agradecimiento. Y Jaime, de verdad, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Para nosotros es un verdadero gusto el escucharte y ojalá que no sea solo esta vez, que hayan otras veces que puedas regresar a Costa Rica también. Ya el sábado te regresas a tu país, pero bueno, esta es tu casa y cuando también podamos tener algún congreso que puedas participar, ¿verdad? Con nosotros. Entonces es un gusto de verdad tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, aprovecho esta cuestión que no, al final no te he comentado antes, también para meter un poco la cuña publicitaria, ¿no? Porque a lo mejor os puede Claro, venir bien. Entre algunos compañeros estamos en una red educativa que trabaja para España e Iberoamérica, se llama Red Rivie. Puede pasar por aquí la si os interesa. Y justamente tenemos formaciones, tenemos congresos, sacamos algunas veces alguna beca o mm, eventos de divulgación donde cada persona divulga sus investigaciones, sus líneas de especialización y ponemos en común el trabajo tanto de personas de España como de Iberoamérica en general. muy bien. Así que si os interesa, ¿Cómo se llama? Red Rivie. La puedes escribir ahí en el chat para que, Sí, ajá, esperar un sí. Ah, bueno, momentito. ahí también, sí. Ah, Red no sé si no, Red Robin, no. A ver si sale la primera. Aquí, aquí podéis verlo. Creo que no está demasiado actualizada con lo último que hemos venido haciendo, pero a ver qué momento ¿Puedes sale. compartir el enlace aquí en el chat? Te Sí, agradezco. Ah, bueno, ahí ahí. está. Sí, excelente. Ah, Muchísimas gracias. Muy bien, porque ahí sí ahí nos queda muy y bien. listo. Excelente. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso virtual. Un aplauso Muchas virtual. gracias a todos, todas Gracias, las que gracias habéis de verdad. conectado. Gracias. Sí, igualmente. Hasta luego. Buenas noches a todos. Que estén muy Buenas bien. noches. Hasta Gracias. luego.